esta vida fáltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevará me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santa Sión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios, compartir sobre el tema de la salvación. En la Biblia aparece la palabra salvación varias veces y a veces hay mucha confusión con la palabra salvación cuando hablan diferentes capítulos de la Biblia. Entonces, al no entender, entonces se hace una mezcla y no hay un buen entendimiento sobre la salvación. Y se llega a confundir con la salvación hecha en la cruz por Jesucristo, la salvación del pecado. Después de la salvación del pecado hay otras salvaciones que habla la Biblia, pero ya no es la salvación del pecado. Entonces vamos a compartir hasta donde Dios lo permita para que se pueda entender esta parte sobre la salvación. Eh, bueno, la salvación espiritual, porque tenemos la salvación espiritual y la salvación física en la vida de cada día de la vida cotidiana. Está la salvación espiritual, que es la salvación del pecado, la salvación del espíritu que estaba muerto, la salvación, esa salvación primera,
está la salvación de la vida cotidiana y la salvación del cuerpo terrenal al cuerpo celestial. Entonces, vamos a ver un poquito sobre este tema. Antes de la salvación de la vida cotidiana, antes de la salvación de la vida cotidiana, del día a día, ¿verdad? Que se batalla el día a día. Antes de esta salvación, es primero la salvación del alma. Es primero la salvación del alma, del espíritu, la salvación del pecado, para no entrar al infierno. Esta salvación es solo a través de la obra de Jesucristo. Aquí no entra ninguna obra del hombre. Algo de obra como para ayudarse un poco para lograr alcanzar esa salvación no entra. No tiene que entrar ni un poquito de que el ser humano se trate de ayudar haciendo alguna buena obra para lograr alcanzar la salvación del alma, la salvación del espíritu, la salvación del pecado, para no entrar al infierno. En esta salvación, para no ir al infierno, para ser libres de condenación del pecado, no debe de participar el hombre, no debe de participar el ser humano. Por eso muchas veces en la Biblia, muchas veces podemos encontrar, ¿verdad? Leyendo la Biblia podemos encontrarnos en varias ocasiones en la Biblia de hombres cojos, ciegos, paralíticos, ¿verdad? Pecadores, que son personas que no califican para poder ser salvos por ellos mismos, que no califican para que ellos hagan alguna obra delante de Dios para que ir al cielo. No, más bien ellos califican para ir al cielo, para el perdón de pecado por ser cojos, ciegos, paralíticos, leprosos. Este tipo de personas son los que necesitan la gracia, la misericordia de Dios. El hombre asaltado por ladrones, que estaba medio muerto, el paralítico por 38 años, que no podía hacer nada. Ellos califican para recibir la obra de Jesús por gracia y por la fe, pero no califican si ellos tratan de hacer algo, porque son hombres imperfectos y todos ellos representan a todos los seres humanos. Entonces, por eso les digo, en la salvación del pecado, para ser libres del pecado, no debe de entrar ninguna obra de hombres, ni muy pequeña ni muy grande, de ninguna manera debe de entrar. No puede. Entonces, no debe de entrar algo de obra como para ayudarse un poco para lograr alcanzar esa salvación. Esta salvación del pecado no tiene que participar en nada el hombre. Por eso el hombre, cuando nace pecador, sin haber cometido pecado. El hombre ya nace pecador sin haber cometido pecado. ¿Cómo nace el hombre? Pecador sin haber cometido pecado. Qué extraño, ¿verdad? Sin haber cometido pecado, el hombre ya nace pecador. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 12. Busquen en la Biblia para que todo pueda estar en la palabra de Dios y sea más seguro. Romanos 5, 12. Dice así: Adán y Cristo, dice la introducción, Adán y Cristo. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró
en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. La muerte significa el diablo. Entró el diablo. Por el pecado la muerte. Así la muerte pasó, así el diablo pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo entró el pecado en el hombre? ¿Cómo el pecado, cómo el diablo entró en el hombre? A través de Adán, a través de la transgresión de Adán, a través de la desobediencia de Adán. No había ni nacido todavía hijos de Adán, no había todavía nacido más hombres en la tierra, sino el primer hombre que Dios creó cometió el pecado, la transgresión, y a través de él fue suficiente para que toda la gente que de ahora en adelante de Adán nazca, nacerá automáticamente sin que él cometa alguna acción o pecado malo, algún pecado, ya automáticamente nace pecador ante los ojos de Dios. Ante los ojos del que nace, él no se puede sentir pecador porque no ha cometido nada. Si usted no ha cometido pecado, usted no se puede sentir malo, usted no se puede sentir pecador. Entonces, el ser humano cuando nace de Adán y se multiplican sobre la faz de la tierra, los hijos de Adán, y les nacen hijos y hijas, no se pueden sentir ellos pecadores. ¿Por qué? Porque no han cometido. Hasta que cometan, se sienten pecadores. Por eso Caín no se sentía pecador. ¿Hasta cuándo se sintió Caín culpable y pecador? Lo mató a Abel. Con la muerte de Abel, él se sintió malo. Pero mientras no había matado a su hermano, él no podía sentirse malo. Pero ante los ojos de Dios, sea Caín, Abel y todos nacen ya pecadores. Por eso necesitan un cordero, un salvador, ser salvos, no por ellos mismos. Entonces, esto hay que entenderlo, porque si no, entonces no se sabe cómo me dice pecador, de que tengo que ser salvado, o tal vez puede ser que se esté tratando de salvar la persona misma con obras. Puede ser que el pecador se esté tratando de salvar, tratando de hacer algo bueno, pero no es así. No debe de entrar ni una obra para la salvación del pecado que venga del ser humano. No, no debe. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, aunque un hombre entró el pecado al mundo, fue por Adán. O sea, ese hombre que habla Romanos es Adán. En Adán, en Adán, ya todos nacen pecadores. Ese pecado de Adán automáticamente pasó a todos los hombres. Entonces, el hombre no es pecador por alguna obra mala, sino antes de cometer la obra mala, ya es pecador, ya está calificado para ir al infierno a través del pecado de Adán, que lo pasó a todos los hombres. Por eso Jesús no ocupa ayuda del hombre. Dios no ocupa que el hombre se trate de ayudar con algo bueno, porque ya es pecador. Porque ya es pecador el hombre. Ya desde Adán trae su trae su número imperfecto, ese número imperfecto, el número 6. El número 6 es el número del hombre. Todo hombre al nacer está marcado que es imperfecto por el pecado de Adán. Ya trae su número, que se llama el número 6, el número del hombre. Entonces, la salvación del pecado
la salvación del pecado, del espíritu, solo se logra a través de Jesús. Esto es la gracia de Dios. La muerte de Cristo, su obra, su gracia es el origen de la salvación. La gracia se recibe a través de Jesús, sin obra humana. Vamos a ver un momentito en la Biblia, busquemos la palabra de Dios, Efesios capítulo 2. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Efesios capítulo 2. Vamos a ver en la condición del hombre. Efesios capítulo 2, versículo 9. Dice así. Vamos a ver del versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. Aquí aquí sale la palabra salvos. Salvos. ¿Salvos de qué? ¿De qué salvación está hablando aquí? La salvación del pecado. La salvación se recibe a través de la gracia de Jesucristo por la fe. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. En esta salvación no entra obra humana. No debe el pecador ayudarse con algo que trate de hacer. Entonces ya no sería la salvación de la gracia en Cristo, sino salvación del esfuerzo, salvación de su obra misma, imperfecta. Por eso es una salvación imperfecta. La salvación imperfecta, perdible, que el ser humano tiene, perdible, es porque la hizo Él. Es porque trató de alcanzar una salvación por sí mismo. Entonces no es la salvación perfecta que viene del cielo de Dios, sino del ser humano. Por eso la pierde. Por eso la gente pasa pidiendo perdón todos los días por su pecado para no ir al infierno. Y después se levanta a ir a hacer obras buenas. ¿Por qué? Porque tiene una salvación perdible, no eterna. Porque la Biblia nos habla de una salvación que viene a través de Cristo, pero eterna. Eterna salvación, eterna redención. Pero el ser humano al meter obra, el pecador al tratar de meter alguito, ya es imperfecto. Digamos que un ciego se esfuerce para ver y en tanto esfuerzo que hace, logra medio ver un poquito y así vive. Pero no significa que está sano de verdad, sino que está medio, porque lo está logrando él. Que el paralítico trate de caminar él, que el leproso trate de curarse él. Cuando Jesús encontró al leproso, al ciego, no lo dejó a medias, lo dejó limpio, lo sanó. Todo lo que viene de Dios es perfecto, pero el ser humano hace algo imperfecto y por eso es que se inventa una salvación de imperfecciones. Y ahí es donde entran un montón de requisitos y estatutos y ordenanzas y un montón de cosas que tiene que hacer para mantener esa salvación. Y ahí es donde Satanás trabaja. Entonces, estamos viendo Efesios. Estamos viendo Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Hermosa palabra de Dios. La palabra de Dios dice, mas el herido fue. Dice, el herido fue. ¿Quién fue herido? ¿Por qué Jesús fue herido? ¿Por qué Jesús fue herido? Eso tenemos que meditar. ¿Acaso Jesús pecó? ¿Hizo algo malo para ser herido? No. Él herido fue. ¿Por qué?
no por su rebelión. Jesús no fue herido por su rebelión, fue herido ¿por qué? Por nuestro pecado. Al pecar Adán, ya Dios dijo que Jesús sería herido. Una vez de que Adán cae en el pecado, ya Jesús tiene que ser herido. Tiene que ser herido. Jesús sería herido. Dios le dijo a Adán, una vez de que cayó en pecado Adán, Adán, entonces Jesús ahora será herido. ¿Por qué es necesario que Jesús ahora, con la caída de Adán, tenga esa herida? Tiene que ser herido. ¿Por qué? Porque tiene que ser herido por nuestras rebeliones. Vamos a ver un momentito Génesis, donde Dios le dijo a Adán que ahora por su caída Jesús será herido. Vamos a buscar en la Biblia Génesis capítulo 3. Vamos a ver del versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el cancañal. Y pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Esta te herirá, aquí habla de la herida, ¿verdad? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cancañal. Aquí está hablando, las dos simientes tendrán una herida. Las dos simientes serán heridos, pero una herida es para salvación y la otra herida de la otra simiente será para destrucción. Aquí en las dos simientes habrán heridas, pero la herida que recibirá una será para salvación al mundo y la otra herida será para destrucción del pecado, destrucción del diablo. Cuando habla de las dos simientes, está hablando de la simiente de Jesús y la simiente del diablo. Primero, la simiente de Jesús será herido. Cuando nazca Jesús al mundo, va a ser herido. ¿En dónde será herido Jesús? En el cancañal. El cancañal significa el tobillo. Jesús sería herido en la cruz, en su tobillo, sería clavado. Pero cuando Jesús es herido en la cruz, es herido para salvación al mundo. Cuando resucita Jesús, va a herir, esta simiente de Jesús va a herir a la simiente del diablo en la cabeza. Entonces ya Dios le dijo a Adán sobre la herida. Jesús será herido, profetizado por el profeta Isaías. Todavía no había sobre la tierra niños, no habían adolescentes, no habían jóvenes, no habían ancianos. Solo estaban Adán y Eva. Y Dios le dijo que Jesús sería herido. ¿Y dónde fue herido Jesús? En el cancañal. Estas dos simientes serán heridas, una en la cabeza y la otra en el cancañal. La que fue herida en la cabeza es la simiente de Satanás y la que fue herida en el cancañal es Jesús.
que fue herido en la cruz. Fue herido en la cruz. Cancañar significa herido en el tobillo. Sí, porque las serpientes, ahí es donde van a herir. Ahí donde van a herir. ¿Dónde hieren las serpientes? En los tobillos. Pero las serpientes son heridas también en la cabeza. Isaías 53, versículo 5. Por esto Cristo fue herido. Vamos a buscar la palabra de Dios. Vamos a buscar Isaías capítulo 53. Un momentito, vamos a buscar en la Biblia Isaías capítulo 53. Vamos a leer el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué está participando el ser humano aquí para ser salvo? Salvo de ir al infierno, de la condenación eterna. Nada. Aquí no está participando el ser humano en ayudar a Dios en nada. Dios agarró el pecado y se lo cargó a Cristo. Y por ese pecado Cristo tiene que ser herido. Por ese pecado Jesús es herido en la cruz para hacer la cancelación del pecado, para no ir al infierno. Por eso Jesús fue herido. Él no fue herido por su transgresión. Él fue herido por nuestras transgresiones. El ser humano desde que nace, peque o no peque, ya nace pecador. Por eso Jesús vino a ser herido, para hacernos salvos, para hacernos limpios. Él pasó la aflicción. Por eso tenemos que entender sobre esta salvación. La salvación del pecado solo por obra de Jesucristo. Aquí no meta usted nada. Aquí no levante ni un dedo para ayudarle a Cristo o para ayudarse usted mismo para ser salvo. Ya Dios sabe que uno es un pecador desde Adán, desde la cabeza a los pies, un pecador, pero no se sentían pecadores los hijos de Adán. Por eso Dios mandó los 10 mandamientos, no para que los cumplan, sino para que el ser humano se dé cuenta quién es. Como un espejo es la ley. Entonces, por Cristo fuimos curados, o sea, salvos, solo por la obra de Jesús. Aquí no entra el hombre. Jesús dijo en la cruz: consumado es. Consumado es. ¿En cuántos días Jesús quitó el pecado del mundo? Nos quitó el pecado en cuántos días. El ser humano, cuando mete su obra para alcanzar la salvación de la vida eterna, lleva años tratando de quitarse el pecado. Día tras día haciendo cosas, lleva años y no podrá y no puede, porque ese no es el medio para quitarse el pecado. Por eso lleva años. Y usted le pregunta: ¿usted es justo pecador? Y dice: pecador, pero yo soy congregante, pero yo soy y todavía es pecador. ¿Por qué? Porque está tratando de ser salvo de la manera equivocada, no por la obra de Jesús. Si fuera por la obra de Jesús, ya no tendría pecado. Pero como no creen, ya tienen pecado todavía.
están ciegos. Por eso, el pecado entró en un día a través de Adán. ¿Cuál día fue que entró el pecado al mundo? El día en el que Adán pecó. Así como el pecado entró en un día, así también el pecado tiene que salir en un día. No tiene que salir en años, en tratar, sino en un día. Usted no hizo nada para ser pecador, porque Adán pecó. Ese día entró el pecado al corazón del hombre y el diablo. Así también por un día, en un día, el pecado salió. Vamos a leer, si tiene la Biblia, vamos a buscar Zacarías. Busquemos en la Biblia Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, versículo 9. Dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Ahí está escrito que quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿En cuántos días quitará el pecado de la tierra? Dice, en un día. ¿Y cuál fue ese día? Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Aquí está hablando de Jesús. Que Jesús quitará el pecado de la tierra en un día. En un día entró el pecado, en un día el pecado sale. El ser humano tiene que tener la fe. No dice que el ser humano haga algo para que se salve. Jesús, la Biblia habla que Jesús hizo, así como en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 sale la obra de Dios que Dios hizo, no sale el hombre hizo. Así también para quitar el pecado es a través de Jesús. Dios hizo, Jesús hizo la obra. Quitó el pecado de la tierra en un día. No el ser humano tiene que hacer algo. Dios no le mandó al ser humano a hacer algo para ser salvos del pecado, para ir al infierno. No, aquí en esta salvación no entra la obra del hombre. No entra. No trate de ayudarse o ayudar a Dios para lograr la salvación de la vida eterna. No caiga en esa trampa. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Ese día fue cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es. Consumado es, o sea, cancelado ya la deuda. Consumado es. Así que estamos hablando sobre la primer salvación, el nacer de nuevo por la palabra de Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús. Recibimos la justificación y la vida eterna, la salvación eterna. Esto estamos hablando de la primer salvación. Sin esta primer salvación, no puedes continuar con las otras salvaciones. Si el ser humano no es salvo del pecado primero, no puede pasar a la segunda salvación ni a la tercera salvación. No puede, porque el hombre estaría muerto. Pero ya con esta primera salvación viene ahora como hijos de Dios, salvos, justos, la salvación de la vida. Vamos a ver un momentito, en Primera de Juan, si tiene la Biblia, vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24.
lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vida eterna. Si usted recibe el perdón del pecado a través de la obra de Dios, a través de la obra del Padre, hecha en Cristo Jesús, entonces el Padre te ha dado vida eterna, no perdible, sino eterna. No está hablando de una vida, de una salvación perdible, sino eterna, salvación eterna, redención que viene a través de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en un día. Pero si usted es pecador y está tratando de justificarse a través de algo que usted pueda hacer, vas a lograr a tener una salvación, pero una salvación perdible. Perdible. No una salvación confiable, sino estás entrando en una salvación que no te llevará al cielo, porque entonces no es salvación, es algo que es perdible. Porque está siendo hecha por obra suya, por obra humana, y el hombre es imperfecto. Entonces dice el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, porque se meten muchos a engañar. No, eso es falso, eso es mentira, no existe la salvación eterna, la salvación es perdible, muchos sacrificios y necesitas tener muchos dones y hay que hacer muchas cosas y que tienes que mostrar que el Espíritu Santo está en ti y tú tienes que hacer obras. No, si no alcanza primero la salvación hecha por Cristo eterna, no debe de caminar en la otra salvación. ¿Por qué? De la salvación de la vida, porque ni siquiera tiene la primera. Entonces vienen muchos engañadores para meter un montón de enseñanzas que nunca te harán salvo, que no puedes llegar a obtener la salvación. Ellos los que no han nacido de nuevo al leer la Biblia, confunden las salvaciones que habla cada palabra. Vamos a ver. Porque hay tres tipos de salvación. La salvación del pecado para no ir al infierno. La salvación de la vida cotidiana del cada día. Y la salvación del cuerpo, que será transformado. Entonces dice, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida nos alejemos de él avergonzados. Para que cuando él venga, porque viene por segunda vez Jesús, ya no a quitar el pecado, ya no viene por segunda vez a salvarnos del pecado que nos lleva al infierno, porque ya lo hizo. Viene por segunda vez para llevarse a sus justos, pero mientras tanto a los justos los tiene en la tierra, los tiene para que hagan la obra del Señor.
Pero si uno se aleja de hacer la obra de Dios, entonces cuando venga el Padre, va a ser avergonzado. ¿Qué hiciste, hijo mío? Mientras tú estabas con esa salvación tan grande del perdón del pecado, ¿qué hiciste? ¿Por qué estabas lejos de mí, de mi palabra? Para que no nos agarre avergonzados, tenemos que caminar con la justicia de Dios, haciendo su voluntad. Entonces, es muy importante lo que dice Primera de Juan para los que ya recibieron la primer salvación. Si lo que, si lo que oímos, si lo que nosotros oímos permanece en vosotros, si creemos en la palabra, si creemos en la palabra de Dios, en esa salvación que Él nos hizo, entonces estamos permaneciendo en el Hijo. Y Él permanece, y el Padre permanece también en nosotros. Tenemos la vida eterna. Y no tenemos que ser engañados por los que no han logrado tener la vida eterna, pues ellos se van por otros caminos, por otras corrientes religiosas. Por eso, el que cree le dio la unción. El que cree en Dios, el que cree en la salvación, Dios le dio la unción. La unción es el Espíritu Santo. Cuando dice la unción, significa el Espíritu Santo que nos enseña a toda verdad. El Espíritu Santo. Esa unción, el Espíritu Santo mismo nos enseña. Podemos saber quién es salvo y quién no es salvo a través de la guía del Espíritu Santo, a través de su palabra. Una vez ya permaneciendo en Él, en la palabra de Dios, con la vida eterna, esperamos a Jesús por segunda vez, por su segunda venida, y que nos dé el premio. Pero si no estamos caminando, haciendo la voluntad, nos puede agarrar y vamos a ser avergonzados. Como la vergüenza que se llevó a Adán cuando cayó en desobediencia y se escondía atrás de los árboles. Entonces, nosotros tenemos que estar ahora como ya salvos con la vida eterna, caminando con Dios. Entonces nosotros ahora podemos hablar de la segunda salvación, que ya siendo justificados, limpios con la vida eterna, caminar predicando y anunciando el Evangelio. Vamos a ver un momentito la palabra de Dios para hablar de la segunda salvación. Romanos, si tiene el libro de la Biblia, Romanos capítulo 10. Aquí es importante esta palabra porque, como le digo que la Biblia habla, se usa la palabra salvación, no en todas partes significa lo mismo, de la misma salvación. No todo es de la misma salvación, digamos como la salvación del pecado en Adán y la salvación que vino por Cristo, sino que cuando dice salvación está hablando de la vida del justo, ya renacido. Aquí en Romanos, por eso muchos también se confunden. Vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ve? Aquí habla también aquí habla la palabra salvo, será salvo. Pero no está hablando de la salvación de el pecado de Adán que nos lleva al infierno. Esa salvación
Ya Cristo Jesús en la cruz ya la canceló y nos dio vida eterna, salvación eterna para no ir al infierno, una salvación eterna, no hecha por obra humana. Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otra vez. Entonces muchos pastores que no entienden, entonces están usando estos versículos para decir que cuando uno invoque el nombre de Dios ya recibe la salvación. O que si usted hace una oración ya usted es salvo. ¿Cómo así? Entonces, ¿somos salvos por una oración o somos salvos por Cristo? ¿Somos salvos por invocar el nombre de Dios, Señor, Señor, o somos salvos por Cristo? Entonces no hay que confundirse, no hay que confundirse. Invocar, ¿qué es invocar? Invocar a Dios es una forma de acercarse a Él en oración y pedirle salvación. ¿Sí? Le repito, orar no, a través de orar no se recibe la salvación del pecado. Orar, ¿quién es el que ora? ¿Quién es el que le ora a Dios? ¿Quién es el que le ora al Padre? El que ya es salvo. No para ser salvo, sino el que ya es salvo. Dios no oye la oración de un pecador, sino la oración de su Hijo. ¿Usted a quién va a oír? ¿Al niño del vecino o a su hijo? Si su hijo está en peligro y está pidiendo auxilio porque un ladrón vino y los quiere matar, ¿usted a quién va a escuchar? ¿A la voz de su hijo o a la voz del hijo del vecino? Cuando el hijo invoca su nombre para que lo salves de la situación peligrosa, para que lo salves de la situación que está pasando, ¿verdad? Invoca el nombre del Padre. El Padre oye la voz del Hijo y lo acude para ayudarle. Entonces esta salvación de invocar el nombre del Señor es para los que ya son hijos, para ser salvos de la situación, para ser salvos de lo que les va a pasar. Por eso, invocar a Dios es la forma de acercarse a Él en oración y pedirle salvación, que lo salve de la tentación, que lo salve de las circunstancias. Pedirle a Dios, suplicar que no me permita caer en este mundo. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvo. ¿Salvo de qué? De todas las cosas que te pasen como hijo de Dios. No para recibir la salvación primera del pecado, sino la salvación de las trampas del diablo que hay en el mundo de cada día. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dios nunca nos dejará avergonzados. Si a usted se le está presentando el pecado, usted llega y invoca el nombre de Dios, o sea, al Padre, y le dice, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame de no caer en este vicio, de no caer en esta tentación, ayúdame para no caer en esta trampa, Señor, por favor, auxilio, ayúdame.
Así como un padre terrenal acude al llamado del hijo que está en peligro, así también Dios acude a sus hijos para salvarlos de la situación. No confunda esta salvación que habla aquí con la salvación del pecado de Adán, con el que cayó todo el mundo en el pecado para muerte en el infierno. Ya fuimos salvos por la obra de Jesucristo. Entonces, esta salvación no es la salvación del pecado de Adán, la salvación de la desobediencia, del pecado de Adán. Por eso mucha gente piensa que la salvación para no ir al infierno es estar invocando el nombre de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mucha gente puede estar, Señor, sálvame del pecado, Señor, sálvame del pecado para no ir al infierno, sálvame. No va a ser salvo por esa invocación de pedir perdón por ese pecado, porque ya Jesús lo hizo. Es a través de Jesús. Hacen largas oraciones para ser perdonados del pecado de Adán y ya fueron perdonados. Entonces no hay que confundirse con esta palabra. ¿Por qué? Porque ya somos salvos del pecado de Adán. Ahora estamos hablando de la vida del cada día. Hoy tenemos que ser salvos del día de hoy, de no caer en alguna maldad, algún pecado, desobediencia. No. Cuando David cayó en el pecado de adulterio y asesinato, él fue desobediente. Sin embargo, Natán le dijo, tu pecado ya ha sido remitido, o sea, ya ha sido perdonado el pecado, ya, el pecado. Pero del pecado de la vida, del cada día, tú vas a obtener una disciplina. Ya del pecado ya fue remitido, ya fue perdonado el pecado, ya tú no vas a ir al infierno, sí, ya tienes la vida eterna, pero de lo que caíste en la trampa de la vida cotidiana, de caer en esa maldad, tú ya lo hiciste. Tú tenías que clamar a Dios antes de caer en ese adulterio con esa mujer, la esposa de Urías. Usted tenía que clamar antes de caer. Sin embargo, no clamaste, por eso no fuiste salvo de esa situación. Ahora tú caíste, pero, hijo de Dios, va a venir la disciplina. Porque Dios no nos dio la vida eterna y la justificación para cometer cualquier cosa que uno quiera. Si no, no clamaste a mí, no invocaste el nombre del Señor para ser salvo de esa situación que se le presentó con esa mujer, no clamaste, entonces Dios no te ayudó. Pero ahora viene la disciplina. Y después de la disciplina, el rey David siguió. Pero aprendió que cuando se le presente otra vez la misma situación, ya él no va a caer, sino que él va a invocar el nombre de su Padre, el nombre de Dios, para ser salvo de esa situación. Entonces, esta es la segunda salvación. Salvación de la vida del cada día, de la vida cotidiana, del cada día. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Entonces, Dios ya al que cree le dio la unción, o sea, el Espíritu Santo que le va a guiar y le va a enseñar qué es el camino que tiene que seguir. Esa es la salvación de la vida cotidiana. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda.
a clamar a Dios, invocar el nombre de Dios para salvación de no caer en las cosas del mundo, como ya hijos de Dios renacidos. Esa es la salvación de la vida cotidiana, la física. Entonces ahora vamos a ver la otra salvación, que es la salvación del cuerpo, la salvación del cuerpo. Vamos a ver esta otra salvación. Entonces, la salvación de la vida cotidiana con la que batallan los hijos de Dios en su carne, se resuelve invocando el nombre de Dios, orando, confesando con la boca a las personas del mundo que yo soy cristiano renacido, confesando, yo soy cristiano renacido, no puedo participar contigo de esas cosas del pecado, no puedo. No puedo porque Dios está en mí, Él me ve. Esa es la salvación, no del pecado para ir al infierno, sino de la vida de cada día. Vamos a ver ahora la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Si tiene la Biblia, San Mateo capítulo 24. Mateo capítulo, vamos rápido porque si no se hace muy largo el estudio, por eso estoy hablando así rápido, resumido. Capítulo 24 de Mateo, versículo 13. Versículo 13. Versículo 13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí también, ¿ve? Aquí también está hablando de otra salvación. Aquí está hablando de otra salvación. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces muchos piensan, ve, yo tengo que hacer lo bueno, yo tengo que apurarle, yo tengo que hacer muchas cosas buenas, porque si persevero hasta el fin, en el día del fin, cuando venga Cristo, yo seré salvo. ¿Salvo de qué? El que persevera hasta el fin será salvo, pero ¿salvo de qué? ¿De qué está hablando esta salvación? No está hablando de la salvación del pecado de Adán para ir al infierno. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Salvo de qué? Vamos a ver. En San Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante, los discípulos están preguntándole a Jesús, ¿cuándo será el fin del mundo, de todo esto? Entonces dice señales antes del fin. Vamos a leer un momentito el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, Señor, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Y cuándo será tu venida? ¿Verdad? Entonces están hablando ya del fin del mundo, están hablando de la venida de Jesús, de la segunda venida de Jesús. Ya no para venir a morir en la cruz para salvar del pecado, no, porque ya nos salvó en la cruz. Quitar el pecado a la tierra en un día. Consumado es ya. Ya nos dio vida eterna. Pero ahora están preguntando cuándo será la segunda venida. Entonces aquí está hablando de una salvación en la segunda venida. Entonces dice el 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hasta ahí viene explicando todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder antes de la venida de Jesucristo, de la segunda venida. Y todo esto ya vemos que se viene cumpliendo. Y después entonces aquí donde les dice a ellos, en el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. No está hablando que si soporta todo eso, aquí no está hablando que si soportan todo ese montón de cosas que van a venir, serán salvos del pecado para entrar al cielo. No está hablando de eso. Les está hablando a los discípulos que ya son salvos. Ya esos discípulos ya pueden entrar al cielo por la obra de Jesús, pero les está hablando de todo lo que va a pasar en el mundo, de todas las cosas que van a pasar en el mundo. Si ustedes caminan fiel, si ustedes caminan con la palabra de Dios en medio de todas estas tribulaciones que van a pasar, si perseveran hasta el fin, ustedes serán salvos. Será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, ya ustedes como salvos vayan a predicar el evangelio por todo lado, pero les va a pasar eso, que los van a perseguir y todo eso. Vayan a predicar el evangelio por todos lados. Vayan. Los hijos de Dios, su iglesia está en el mundo, pero no son del mundo. Pero un justo va a ser perseguido, va a pasar por dificultades. Ya ese justo tiene que andar despierto y pasa por dificultades. Los discípulos preguntan por algunas señales antes del fin, antes que venga el fin. Entonces Jesús enseña cómo se vivirá en ese tiempo. Enseña Jesús todas esas cosas que pasarán antes del fin, cosas que pasarán antes de que venga el fin. Y le pide que permanezcan fieles. Eso es lo que les pide, que permanezcan fieles. Entonces, dice, el que persevera hasta el fin. El que persevera. ¿Qué significa el que persevera? Significa el que permanece firme. ¿Ve? El que persevera significa el que permanece firme. El que permanece firme, como un hombre fiel, un servidor de Cristo, a pesar de tantas situaciones, persevera y será salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? Salvo de el cuerpo. Salvo del cuerpo. Será salvo. Salvo de ese cuerpo. Cuando venga Jesús por segunda vez, entonces todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ver un momentito la palabra de Dios en Santiago capítulo 1. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay que perseverar hasta el fin, si Dios no nos llama antes. Pero los que todavía están aquí vivos, los justos que todavía están aquí en el cuerpo y sufren con este cuerpo, y este cuerpo se enferma, y este cuerpo tiene dificultades y pasa necesidades y
y es perseguido, insultado y blasfemian sobre él y lo tratan mal, sí, este cuerpo, se batalla con este cuerpo, pero ya tenemos la salvación de la vida eterna para ir al cielo. Tenemos al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo que nos ayuda a clamar al Padre y a toda verdad para ser librados de la tentación del día a día de la corriente del mundo y no participar con ellos. Y, y este cuerpo un día será dejado. Ya no estaremos más sobre este cuerpo débil, este cuerpo rebelde. Ya no estaremos más, porque seremos transformados en un cuerpo celestial. Ya no más estaremos en este cuerpo terrenal, sino en un cuerpo celestial. Entonces, hablando de la salvación del cuerpo, de la salvación del cuerpo, vamos a ver un momentito la palabra de Dios. Vamos a ver en la Biblia, vamos a buscar la palabra de Dios. Busquemos Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Dice, en la introducción dice, la venida del Señor, en el versículo 13, la venida del Señor. Versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, primero, los que murieron, los justos que ya se fueron, los que murieron, primero, ellos van a ser resucitados, primero. Luego, nosotros, los que hayamos quedado, o sea, significa los que todavía están en el cuerpo en la tierra, que no han muerto, ¿verdad? Entonces después nosotros seremos arrebatados para ser transformados con Él. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 15. Estamos hablando ahora de la salvación. El que persevera hasta el fin, este será salvo. No hay que caer deprimido, hay que tener esperanza, hay que perseverar y un día seremos ya, cuando venga Cristo, por segunda vez, transformados, seremos salvos de este cuerpo. Capítulo 15, versículo 52. Vamos a buscar. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólida es la muerte en victoria. Amén.
Entonces el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de el cuerpo, que será transformado. No tenemos que desmayar a través de todas las persecuciones, tristezas y angustias que vienen a la vida, enfermedad que viene al cuerpo, porque el cuerpo de nosotros, este cuerpo terrenal, se enferma. Un día va a desaparecer. Si Cristo no viene ahora, antes de que uno salga de este cuerpo. Mas, sin embargo, ya muchos justos partieron al Señor, otros han quedado. Pero si el Señor viene, los que ya se fueron serán resucitados primero, y los que han quedado aquí en vida en el cuerpo corruptible serán transformados en un cuerpo celestial, que no tiene corrupción, que no está corrupto, un cuerpo celestial. Entonces, ya hablamos en la Biblia las partes donde sale la palabra salvo, salvación, salvo. Muchas partes de la Biblia sale la palabra será salvo, salvación, pero no está hablando de la misma salvación. Pero si una persona no ha entendido bien, hace una mezcla. Entonces no puede llegar a obtener la salvación primera, la salvación del pecado de la vida eterna.